Bienvenidos a Sin Rodeos. El domingo pasado, Susana Villarán dijo en este programa que una de las razones que explican la alarmante frecuencia con que se suceden los linchamientos en el país se debe a la ineficaz gestión de autoridades deslegitimadas y remarcó a la inseguridad de la gente en que la ley se aplique a los delincuentes. La justicia prácticamente no aplica las penas alternativas para sancionar a los ladrones de poca monta y la impunidad reina. ¿Existe relación entre el desprestigio de la administración de justicia y los linchamientos que cada 2 semanas cobran una vida? El siguiente reportaje de Katia Duarte aborda el tema. Veamos. Quien participa en un linchamiento acusa, juzga y ejecuta, exactamente como sucedía en la Inquisición, donde el reo o sospechoso nunca tuvo la oportunidad de defenderse. La historia cuenta que en el año 1780, Charles Lynch, un juez estadounidense, ejecutó a un grupo de conservadores, sin permitirles un juicio legal, hecho que dio lugar a la denominada Ley de Lynch. De allí viene la palabra linchar o linchamiento. Linchar es tomarse la justicia sin un proceso. Es ejecuciones sin pasar por los arreglos del pacto social. Es preocupante cómo la palabra linchamiento ocupa constantemente las primeras noticias de la prensa nacional. Ante la incapacidad de las autoridades para detener y sancionar a los delincuentes, en la ciudadanía hay expresiones a favor de las manifestaciones de justicia popular. Linchamiento popular, porque no hay justicia. Ladrones roban y están libres, nadie hace nada, nadie dice nada. La gente está harta ya de tanta delincuencia. La policía no brinda ninguna seguridad. Porque hay una mala administración en la justicia. Tiene que haber autoridad, no hay autoridad. Las autoridades no hacen caso a las quejas de las personas. La gente al vez impotente comienza a tomar la justicia por sus manos. Durante este año han ocurrido casi 2.000 episodios violentos, donde turbas enardecidas tomaron la justicia por ellos mismos. Al menos 20 personas han muerto a causa de estos castigos populares. El Estado no cumple con ofrecer servicios básicos de justicia y de seguridad ciudadana. Frente a eso, la población, como es natural, puede responder haciendo esta clase de actuaciones de justicia por mano propia. La demostración que el sistema ha fracasado y no satisface las expectativas, y 2, de la ocasión de ganarse alguito, en donde los que están haciendo el linchamiento tienen la justificación, entre comillas, de ejercer la justicia matándose a alguien. La encuesta señala que el porcentaje a favor de los linchamientos es mayor en los niveles socioeconómicos donde hay menores recursos y la presencia del Estado es precaria. Hay una enorme cantidad de peruanos que viven en condiciones realmente paupérrimas, en donde la sensación de inseguridad ya no es solo con respecto a la vigencia de la ley, sino a la propia vida. En ese contexto de desposesión, los bienes adquieren un valor muy alto y ahí lo que se produce es, digamos, una lucha entre pobres. Son, digamos, los ladrones de los pobres. El Estado debe desarrollar mecanismos de coordinación y medidas de prevención para evitar que sigan sucediendo estas situaciones violentas. Y además debe promover una justicia que sancione efectivamente a los delincuentes aplicando las penas alternativas amparadas por la ley. Si cree que el Poder Judicial no hace justicia, que es la reforma que necesitamos a gritos en el Perú,
que se cumpla la ley, que los jueces actúen como debe ser y que el ciudadano sienta que otros defienden sus derechos. Si eso no se da, entonces cada uno quiere cumplir sus propios derechos según su punto de vista. Insisto que es muy peligroso y muy negativo. Estos linchamientos no son fenómenos aislados y esta forma de violencia se está intensificando con mayor frecuencia en todo el país. Los orígenes del desborde popular no se pueden circunscribir solo a Ilave, ni mucho menos a los pueblos indígenas. Puno, Ayacucho, Junín y Lima son los departamentos que ocupan los primeros lugares donde se presentan constantemente ajusticiamientos causando lesiones y también la muerte. Desde el Estado no hay una presencia adecuada en estos lugares. Tiene que haber confianza en la solidez de los arreglos sociales. La gente tiene una desconfianza que ha ido aumentando hacia todo lo que es una actividad pública. En Lima, el número de personas que ha sufrido linchamientos asciende a más de 690 durante el 2004. Cifra que alerta un peligroso incremento de violencia social. Refleja una anémica gobernabilidad donde la autoridad no escucha, ni previene, ni aplica penas alternativas y permite así la impunidad. Tiene que haber confianza en que aquellos que te representan efectivamente van a hacer lo que esté de acuerdo a tus mejores intereses. Eso es la base. El aumento de violencia, aliado a la falta de confianza de la población en el castigo real sobre los infractores, motiva actos de esa naturaleza. La creencia que las autoridades no pueden controlar estos actos permite la revuelta y el deseo de actuar al margen de la ley, sin esperar que la solución esté en manos de quien debe estar, del Estado. Si vemos que uno intenta actuar legalmente y las cosas van, o todo el mundo va en contra del que actúa legalmente y otros por lo bajo va haciendo cosas, o inclusive hay contradicción entre la autoridad municipal y el Poder Judicial, entre el fiscal, entre los propios vecinos que están ahí esto se transforma en un caos, ¿no? Y es cuando surge la tentación, que se convierte luego en realidad, de aplicar de inmediato el castigo con una crueldad que llega al más feroz salvajismo. Como toda colectividad busca mecanismos alternativos cuando el Estado, que se supone tutela sus intereses y derechos, es incapaz de hacerlo. Entonces, en esa medida, esa reacción es positiva. El gran reto está en poder canalizar ese tipo de respuestas colectivas sin tener que llegar a esos grados extremos de violencia. Se observa que este fenómeno, además de nefasto por las imágenes mostradas, también lo es por la real posibilidad de quitarle la vida a un inocente, situación que no se puede descartar, teniendo en cuenta la precipitación y rapidez con que ocurre el hecho. Lo que pasa es que nuestro sistema judicial siempre ha sido de horror, ¿no? Siempre ha sido de horror. Nuestras administraciones han sido catastróficas. Al contrario, yo digo, qué maravillosa población que a pesar de nuestro sistema judicial y a pesar de nuestros líderes políticos, todavía más o menos funciona. Estos linchamientos en pleno siglo XXI nos recuerdan una etapa absurda de la historia, donde se cometieron atrocidades sin nombre y causaron la muerte de muchos inocentes. Hoy, todos los ciudadanos debemos hacer lo posible para que estos actos que solo provocan horror no se sigan repitiendo. El Estado tiene el deber de garantizar a los peruanos fe en la justicia, que lamentablemente está desacreditada. Los linchamientos no son una forma de hacer justicia, como tampoco lo es el vandalismo que acabó con las instalaciones del campamento minero La Zanja, en la provincia de Santa Cruz. El país necesita que la Administración de Justicia recupere la credibilidad perdida. ¿Que para ello se necesitan más recursos? Seguramente. Pero ¿a eso se limita? ¿Qué medidas propone financiar el Poder Judicial para que la gente recupere la confianza? ¿Se puede acaso extender un cheque en blanco o aceptar la demanda de intangibilidad del presupuesto del Poder Judicial?
El Consorcio Justicia Viva acaba de publicar este número, un especial de su informativo, interviniendo en un debate sobre el que deberá pronunciarse próximamente el Tribunal Constitucional. Con nosotros están dos de los principales candidatos a la presidencia de la Corte Superior de Lima, a quienes entrevistaremos sobre este punto y sobre sus propuestas en caso de ser elegidos inmediatamente después de la pausa. Volvemos. Estamos con los magistrados Roberto Barandiarán y Abel Betancourt, ambos vocales superiores y candidatos, junto con sus colegas María Zavala, José Neira y Willis González, en la contienda electoral por la presidencia de la Corte Superior de Lima, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre. Con ellos vamos a conversar sobre sus planteamientos para que la Administración de Justicia recupere la confianza perdida. Bienvenidos. Gracias. Muy contentos de que participen en el programa y de que puedan además dar a conocer sus principales planteamientos, ¿no? Para, en caso de ser elegidos presidentes de la Corte Superior de Lima. Nos parece que es una señal de transparencia que es muy conveniente en la Administración de Justicia. Pero empecemos por ahí. ¿Qué hacer, digamos, en el Poder Judicial para que la ciudadanía recupere una confianza que está venida a menos? Doctor. Bien, mire usted, Hans. Realmente quienes postulamos a la presidencia de la Corte de Lima estamos muy premunidos de ideas que deben ser concretadas en los próximos 24 meses si es que el electorado que tenemos, 76 vocales que votan, nos apoyan con el voto. En realidad, la Corte tiene problemas que trae de antaño. Son problemas muy conocidos hacia el interior del Poder Judicial y los que vienen desde fuera. Particularmente tengo la idea de que los eventos que se vienen produciendo a nivel nacional constituyen un desafío para la magistratura. El Poder Judicial no puede permanecer inerte ante el problema social. ¿Qué puede hacer? Muchas cosas. Una de las cosas que tiene que hacer es superar ese desprestigio que tiene como carga. Desde adentro nos vemos sumamente agredidos, no digo por la prensa, creo que el mismo Poder Judicial es responsable de lo que viene sucediendo. ¿Pero qué medidas tomar para enfrentar ese desprestigio? Yo pienso que una pedagogía, vamos a decir, la pedagogía jurídica que debe llegar en términos muy simples al gran pueblo. En cada uno de los distritos judiciales, enfrentar la situación. Los jueces tienen que salir a hablar con la sociedad debidamente representada o con la gran masa. La pedagogía es insustituible, pero por encima de ella también está, creo yo, el buen ejemplo, el testimonio que debe dar cada magistrado en el ejercicio de la función jurisdiccional. Si no hay buen ejemplo, si el pueblo no cree en su juez, lamentablemente vamos mal. Pero, doctor Barandiarán, ¿cuál sería su enfoque en relación a este tema? ¿Qué propone? Yo creo que objetivamente, viendo el tema planteado, el Poder Judicial tiene la obligación de dar un servicio al justiciable que va en busca de que se solucionen sus problemas. De tal forma que, sin ir muy lejos, si nos acercamos al edificio de Zamora, vemos que el usuario de este servicio tiene que hacer, para comenzar, interminables colas. Tiene una justicia cara. No, esos son aspectos que realmente deben resolverse. ¿Cómo resolverlos? Ver la posibilidad de reorganizar probablemente el sistema de notificaciones, de aceptación de escritos, de demandas, y realmente un trabajo también con respecto a los magistrados mismos. Una dedicación en exclusiva y permanentemente la capacitación de ellos y también de los auxiliares administrativos
porque si al hecho de demorarse, por ejemplo, en presentar un escrito, se le agrega el maltrato que usualmente reciben, dándoles una mala información con procedimientos o procesos que son latos, morosos, ciertamente que la alternativa que se está llegando es tratar de administrar justicia por sus propios medios, que es lo que hay que evitar. Ahora, recientemente, bueno, ya hace unos meses en realidad se dio a conocer este plan que propuso la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia, la SERIAJUS. ¿Considera usted que ahí hay medidas que deben ponerse en marcha a la brevedad? ¿Cuáles serían de esas propuestas de la SERIAJUS, digamos, la que usted impulsaría a través de la Corte Superior? Fíjese, dentro de las propuestas que se plantearon, una es la que he señalado hace muy poco, que es la atención al justiciable de manera rápida, eficaz y sobre todo con un costo que esté al alcance de ellos, porque evidentemente la justicia para la clase económicamente más necesitada es cara. Si le agregamos el pago de tasas, las demoras propias del procedimiento, evidentemente hay un rechazo. Yo, por lo que veo, realmente si analizamos, no se critica tanto de repente las resoluciones judiciales, unas que otras, porque realmente están fuera del contexto legal o constitucional. Pero yo creo que es el maltrato que recibe el usuario, la poca atención, la deficiencia en los trámites, que es lo que lo lleva a rechazar este Poder Judicial. Usted, doctor Betancur, ¿qué plantearía en relación a la SERIAJUS? Mire, el SERIAJUS es un conjunto, es un proyecto en donde hay una serie de modificaciones en diferentes ámbitos. Yo creo, coincido con el doctor Barandiarán, como voy a coincidir con María Zavala, con el doctor Neira, que son candidatos. Los problemas comunes del Poder Judicial son muy conocidos. Los planes que proponemos, los 4 candidatos hasta ahora, son similares. Es un problema de incentivar la capacitación del personal del Poder Judicial, del personal auxiliar y también el reentrenamiento de todos aquellos magistrados que se han reincorporado al Poder Judicial. El haber estado 10 o 12 años fuera del Poder Judicial y habiendo por dispositivos especiales reincorporado a un buen número de magistrados, determina la necesidad de que ellos entren a un periodo de reentrenamiento. 10 años fuera del Poder Judicial es bastante lato como para poder afrontar la problemática diaria. Programa de capacitación, programa de incentivo a los empleados. Los empleados del Poder Judicial que tienen tan exiguos ingresos tienen que tener una compensación en el programa de servicio social que realiza el Poder Judicial hacia el interior. Tenemos que hacer un reforzamiento del servicio social al interior del Poder Judicial. Si alguien gana 1.000 o 1.200 soles en un mes, tiene grandes apremios y es proclive a la corrupción. Lamentablemente hay que decirlo, pero es así. Entonces, ¿qué se propone? Se propone no solamente cursos de capacitación, promoción de becas. También se propone que el servicio social ubique programas de vivienda en donde puedan concursar este personal que gana tan poco. Sería muy interesante que ya no hubiese huelgas. Las huelgas en el Poder Judicial deterioran la imagen tremendamente y estas huelgas podrían superarse no solamente en negociaciones internas con los sindicatos, sino también diciéndoles, si bien van a ganar poco, va a haber un buen programa de vivienda que los va a ayudar, va a haber un buen curso de capacitación, va a haber programas deportivos, asistencias a los hijos menores en las guarderías, incrementar el ingreso, entre comillas, con un buen programa social hacia el interior del pero Poder que requiere Judicial. financiamiento también, por eso ese tema Sí. lo podemos tocar en un instante, pero Creo que sí. tenemos unas declaraciones muy breves del doctor Mancilla en relación a la implementación de los juzgados comerciales, que es un tema que está en curso, digamos, pero que se inicia pronto y que probablemente a ustedes mismos les toque designar, si a cualquiera que salga elegido, digamos, eventualmente en la presidencia de la Corte Superior, a quienes presidan las primeras 2 salas, a los primeros juzgados, digamos, Claro. y es un proceso que continuará en cierto. los próximos años y es particularmente importante. No sé si tenemos ya en control las declaraciones del doctor Mancilla, que es el actual presidente de la Corte Superior